proyectos de ley que fueron debatidos. Yo les invito a ustedes a revisar noticias en el ámbito legislativo que han marcado este día martes 5 de noviembre. Nos detenemos de inmediato lo que fue la sesión de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, que hoy recaudó importantes antecedentes, donde estuvo presente el ministro de Hacienda. Muy importante su primera visita a esta instancia legislativa, hablamos de Ignacio Briones. Este martes entonces esta instancia mixta de presupuesto sesionó y conoció todos los detalles de la actualización del presupuesto año 2020 y que considera un aumento del gasto fiscal importante, sobre todo en medio del escenario de macroeconómico y la actualización de las cifras y del crecimiento de nuestro país en lo que ha sido también estas últimas semanas de movilizaciones. Una actualización importante donde se habría anunciado que bordeará entre el 2,4 a 2,9% en lo que será la estimación del crecimiento. Respecto al incremento de los recursos, está directamente relacionado con el actual escenario de movilizaciones. Ya se lo adelantábamos, esto sin duda va a influir en el erario nacional. Un aumento importante para financiar la agenda social anunciada por el presidente Sebastián Piñera en materia de pensiones, salud, medicamentos, congelamiento de tarifas eléctricas, fortalecimiento del Fondo Común Municipal y además varios millones de dólares para la reconstrucción de infraestructura pública, lo que contempla la reparación de estaciones de metro afectadas. ¿Cómo se va a financiar este aumento? Según el titular de la cartera, con 600 millones de dólares correspondientes al mayor gasto fiscal para el presupuesto, que es muy importante y que comienza su discusión ya en la Comisión Especial Mixta de Presupuesto. Hay que recordar que todavía quedan informes de las subcomisiones que tiene que revisar esta instancia legislativa y que va a sesionar durante toda la semana. Pasemos a escuchar esta primera parte al ministro de Hacienda, que da a entender el marco en cuanto a la discusión. Es evidente que los hechos recientes hacen pensar que podría haber una revisión a la baja, no solo en el crecimiento de corto plazo, sino que en el crecimiento de largo plazo. Y la razón intuitiva es fácil de aprender, y es la siguiente. El crecimiento de largo plazo tiene como elemento fundante, como condición necesaria, la solidez institucional, y eso es precisamente lo que hoy día se ha visto remecido. En este caso lo que está haciendo el gobierno es que desde ya está incrementando 600 millones de dólares como mayor gasto para este año. 322 millones son de reasignaciones que vamos a ver adicionalmente. Si vamos a tener que inyectarle a Metro 350 millones de dólares adicionales. Bueno, los senadores y también diputados que participaron de esta Comisión Especial Mixta de Presupuesto entregaron su parecer del debate de los temas prioritarios, como siempre, que queda en evidencia en torno a la discusión, sin dejar de lado todas estas movilizaciones, la demanda de la propia ciudadanía en materias tan importantes como la salud, que pasa en el área de la educación e infraestructura de nuestro país. El fin es cumplir también con los plazos que establece la legislación en torno a esta ley, que es la más importante del Congreso Nacional y que se debate este año en un panorama bastante complejo. También pasemos a revisar esas reacciones. El malestar social acumulado, del cual como políticos nos debemos hacer cargo, implica que el país necesita más inversión social para mejorar pensiones, mejorar salud pública y dar pasos que permitan ir disminuyendo la actual desigualdad. Esto no se logra privatizando el acceso a los beneficios sociales básicos, como cree el gobierno, en un proyecto que nosotros creemos, o algunos de nosotros creemos, que es un mal proyecto denominado Sala Cuna Universal. Yo sé que algunos pueden decir, oiga, lo que hay que hacer simplemente es endeudarse más. Ya nos hemos endeudado en 4 años el doble. Y esto lo están pagando interés y lo van a pagar las generaciones futuras. Yo hago una apelación de la humildad a la responsabilidad. En materia de pensiones, coincido con lo que ha señalado el senador Pizarro y sé que ustedes también lo han planteado. Hay que hacer un esfuerzo en esta ley de presupuesto, hay que dividir la discusión y el 20% probablemente sea poco para la magnitud de la situación que viven las familias. En niñez nada se dice, siendo una prioridad del presidente desde que asumió el mandato. Sin lugar a duda, tenemos que hacer un esfuerzo. Sinceremos las cifras, lo primero que quiero pedir. Y es evidente que el tema de pensiones necesitamos discutirlo de otra forma. No podemos avanzar en reajuste del aporte público a las pensiones cuando uno es un subsidio a la vejez, que hay que mantenerlo, y lo otro es cómo uno reconoce a los trabajadores y trabajadoras que han cotizado. Financiar parte de estos 9.000 millones de dólares que faltan
parte de estos 9.000 millones vamos a tener que hacer uso del Fondo de Estabilización Económico y Social y que lo que no alcancemos a cubrir por ahí va a haber que hacerlo vía mayor endeudamiento. Y vía mayor endeudamiento significa, a pesar de que las tasas de interés están muy, muy bajas en todo el mundo, pero igual finalmente significa un costo financiero. Y hasta el 26 de noviembre es el plazo fatal para que el Congreso Nacional despache este presupuesto año 2020. Por ello, las subcomisiones mixtas de presupuesto se encuentran a toda marcha, debatiendo cada una de las partidas para despachar los respectivos informes a esta gran Comisión Especial Mixta de Presupuesto. Una tarea bastante importante que se va a dedicar toda esta semana. Pasemos a revisar detalles en el siguiente informe. La segunda, tercera y cuarta subcomisión mixta de presupuestos abrió la semana con la aprobación de distintas partidas, mientras el plazo para el despacho de la totalidad del presupuesto 2020 le deja al Congreso cerca de 20 días. La segunda subcomisión presupuestaria partió la semana avisando los fondos de Contraloría, Secretaría General de Gobierno y Ministerio de Medio Ambiente, todos aprobados, solo con el matiz hacia el Servicio de Evaluación Ambiental. Fiscalización, control y también modernización de los municipios desde el punto de vista de control interno. O sea que la Contraloría, y ahí está el aumento, ¿no es cierto?, de presupuesto este año, para tener más funcionarios en regiones conectados con los municipios, una parte para controlar, pero también para ayudarlo a modernizarse. Y medio ambiente, yo he votado en contra de una partida que es el Servicio de Medición Ambiental. Creo que ahí tenemos el SEA, tenemos que potenciarlo. Está bien, más plata para distintas cosas, pero para mí el SEA es el que te da la clave, el que está en contacto con la ciudadanía, el que recoge, ¿no es cierto?, y da, ¿qué es lo que hace falta aquí en muchos temas? Educación. Yo diría que es destacable de que se están haciendo dos grandes esfuerzos en la Contraloría. Uno, se están sumando cerca de 57 fiscalizadores nuevos que van a destinarse fundamentalmente a la labor de fiscalización en el entorno municipal. Eso es algo que la Comisión había pedido y que se va a ir fortaleciendo. Y el otro gran fortalecimiento también de la Contraloría es lo que tiene que ver con los sistemas informáticos para hacer mucho más eficiente al final del día el control de los actos jurídicos, de la juridicidad, de las actuaciones de todos los órganos del Estado que están sometidos a su control. En tanto, la tercera instancia mixta dirigida por el diputado José Miguel Ortiz aprobó por unanimidad la partida 10 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde destaca el aumento de 4,3% con énfasis en la infancia vulnerable, así como un fortalecimiento de subsecretarías y servicios dependientes. Luego lo propio aconteció con un área sensible como el Ministerio de Salud, donde se hicieron observaciones a aspectos puntuales como el escaso aumento del gasto per cápita y el mejoramiento de la distribución entre municipios según las necesidades. Es que este año se está cubriendo bastante bien lo que es programas ambulatorios, programas de cuidado alternativo y residenciales, tanto de administración directa como de OCAS, porque del total de recursos que se está considerando para el presupuesto de este año, hay 20.000 millones que están considerados para aumentar la subvención de las residencias de organismos colaboradores, lo que permite mejorar la calidad de los niños. Que el mecanismo de financiamiento per cápita por persona inscrita es extraordinariamente regresivo para la atención primaria de salud. Pagar el mismo per cápita en una comuna, voy a decir como Vitacura, que en la comuna de La Pintana, es algo que no tiene ningún sentido y por eso a nosotros nos parece que el fortalecimiento del programa y eventualmente el día de mañana revisar este mecanismo de asignación per cápita de manera tal que sea mucho más equitativo, que haga más justicia respecto a la dificultad de acceso a la atención primaria, es algo en lo que debemos avanzar. La mayor parte tienen pocos recursos y sabemos las dificultades de los municipios para entregar más. No sé si ese es el número, pero pero no nos quedemos en que eso justifique el tener el menor aumento en los últimos 10 años. Aumentemos el per cápita y pongamos, así como hoy día se juntan los alcaldes para discutir equidad territorial, pongamos también un factor de mayor equidad territorial. La cuarta subcomisión, por su parte, tenía la misión de abordar las partidas de las culturas, ciencia y subdere, todas aprobadas, aunque con los fondos pendientes para los gobiernos regionales, mientras que la glosa del Ministerio de Educación se mantiene a la espera de ser analizada. Los parlamentarios han indicado que pese al acotado plazo para el trabajo de las subcomisiones, la comisión especial y luego las salas plenas de la Cámara y el Senado para despachar el presupuesto 2020, por el momento no se ha logrado zanjar un cronograma de acuerdo que satisfaga el trabajo sobre el erario público y consiga a su vez los contenidos y prioridades que la calle reclama por estos días. Revisamos también senado.cl con más información legislativa porque hoy hubo sala de sesiones y varios proyectos de ley fueron debatidos, uno de ellos la ley
corta de acreditación. Vemos el titular, respalda el informe de la Comisión Mixta y proyecto queda en condiciones de transformarse en ley de la República. La Sala aprobó por mayoría la propuesta que resolvió las controversias en torno a esta iniciativa que modifica normas muy importantes relacionadas a la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior para ampliar, por ejemplo, el plazo para el diseño y definición de todos los criterios estándares relativos a todo el proceso de acreditación de las universidades. Importante este proyecto de ley que ahora pasa a Ley de la República al presidente para que lo promulgue. Vaya a senado.cl para que conozca más de qué se trata, ahí puede ver la tramitación y también los cambios que se hicieron en torno al debate. También hoy la Comisión de Constitución del Senado aprobó la idea de legislar de forma histórica del proyecto sobre el matrimonio igualitario. Detalles a continuación. Un paso histórico para algunos. Finalmente, la Comisión de Constitución del Senado aprobó la idea de legislar del proyecto que regula en igualdad de condiciones el matrimonio de parejas del mismo sexo. Tras varias sesiones donde se recibieron en audiencias a una serie de organizaciones y expertos en la materia, finalmente la instancia legislativa avanzó en su debate de un proyecto que ingresó hace 2 años. Durante la sesión se recibió a representantes del Movimiento de Integración de Liberación Homosexual El Móvil y al Observatorio Legislativo Cristiano, quienes plantearon diferentes posturas en torno al debate. Mientras no esté vigente una ley de matrimonio igualitario, va a mantener en la indefensión y en una ciudadanía de baja densidad a las familias homoparentales y a los hijos de estas, particularmente cuando se habla, y el Estado chileno ha suscrito convenios internacionales del bien superior del niño. Bueno, precisamente los niños de las familias homoparentales son más vulnerables que el resto de las familias y por lo tanto en ese contexto le pedimos respetuosamente a esta Comisión y al Congreso Nacional avanzar lo más rápido posible. Nos preocupa quién va a abrogar o quién va a defender los derechos de los heterosexuales que contratamos y que estamos en el contrato matrimonial y bajo esta institución, y el derecho de los hijos de estos matrimonios que firmaron este contrato y esta visión, esta institución que tiene valores culturales, morales, espirituales, políticos, etc. ¿Quién los va a defender? ¿Qué va a pasar con nosotros? Porque la ley Zamudio indica claramente que frente a una discriminación se puede valorizar o si es arbitrario o si tiene justificación razonable. Y sentimos que este proyecto, a todas luces, atenta y discrimina a los heterosexuales y a esta institución, modificándola en favor de una minoría. El proyecto ingresado en 2017 reconoce que la normativa actual que regula el matrimonio civil ignora que esa unión pueda darse entre diversas personas y condena a las personas homosexuales a un trato desigual. Entre los cambios que se introducen está la modificación del lenguaje de la institución, dándole un carácter igualitario, reemplazando términos como el marido y la mujer por el cónyuge y la cónyuge. También se modifica referencia a los padres, utilizándose en su reemplazo la expresión progenitores, cambios que los senadores valoran y que se debe perfeccionar en la discusión en particular. Que los mismos conservadores, los mismos trogloditas que deslegitimaban que con los hijos, al terminar la diferenciación entre hijos legítimos y ilegítimos, se iba a destruir la familia, se iba a destruir la sociedad, que con la ley de divorcio venían tiempos de oscurantismo, son los mismos que hoy día seguramente van a votar en contra. Voto a favor, señor presidente. Y en consecuencia, yo, en un acto de tolerancia democrática, en los tiempos que vivimos en el siglo XXI, estoy a favor de que el Estado chileno legisle sobre esta materia. Y por lo tanto, voto a favor, señor presidente. Bueno, mi percepción es que este proyecto además no obliga a nadie. Este proyecto no es una imposición a nadie. Nadie estará obligado a casarse si es que tiene una relación de amor y de afecto entre personas del mismo sexo. No está obligado, es voluntario. Y por tanto aquí no estamos hablando de imposiciones. En lo referido a la adopción, este proyecto permitirá que todo tipo de matrimonios accedan a la adopción, ya sea por integración o a través de la adopción propiamente tal. Sin embargo, se hace presente que esta iniciativa no pretende modificar las normas que regula la adopción en Chile. Ello por cuanto existe una iniciativa en discusión parlamentaria en la actualidad. La única modificación que se introduce en estos términos es relativa al orden de los apellidos que deberá llevar el menor que sea adoptado. Tras su aprobación en la Comisión de Constitución, esta iniciativa pasará ahora a la Sala del Senado.
Y hasta ahora está sesionando la cuarta subcomisión mixta de presupuesto. Yo se los adelantaba, están sesionando estas subcomisiones para poder despachar los respectivos informes de las partidas presupuestarias. En estos momentos estamos viendo esta sesión que se está desarrollando aquí en el Congreso Nacional en Valparaíso, está citada hasta las 20 horas y en estos momentos están hablando sobre la justificación de recursos para Jungia. Ahí también se va a hablar sobre educación básica, media y educación superior. Es una de las partidas, la número 9, más importantes de este erario nacional año 2020 que sin duda va a traer diversas reacciones, va a generar también un debate intenso en torno a esta partida presupuestaria. Sígalo usted a través de nuestro streaming por tv.senado.cl. También intensas conversaciones se generaron hoy entre el gobierno y senadores de oposición, todos con miras de hacerse cargo del llamado de la ciudadanía en estas manifestaciones a 2 semanas ya de ser convocadas. Un avance, por ejemplo, la reforma tributaria y pensiones, puede haber acercamiento, al menos aquello se pudo ver hoy, en una instancia inédita donde la totalidad de parlamentarios del bloque opositor, en diálogo con los ministros del Interior, Gonzalo Blumel e Ignacio Briones de Hacienda, buscaron sellar acuerdos en relación a la separación de estas importantes iniciativas. La respuesta del Ejecutivo fue positiva con respecto a la confirmación de ambos titulares, de poder comenzar a debatir ambos proyectos y avanzar también en lo que pide la ciudadanía. Pasemos a escuchar reacciones. En materia de pensiones, yo creo que hay un punto que la oposición en el Senado venía planteando hace al menos un año en la reforma, en el presupuesto pasado, que era separar el pilar solidario respecto del otro tema, lo cual no significa, eso va a ocurrir, lo cual no significa que haya que posponer la discusión respecto del pilar contributivo, donde hay más de un millón de personas. Mire, en esto depende de que tengamos un acuerdo, por lo tanto, si la voluntad que tenemos con todos los parlamentarios de este Congreso, con los senadores y especialmente con la oposición, con quienes tenemos que construir acuerdos, no tenemos ningún problema en avanzar, en presentar una ley más corta que permita abordar sobre lo relevante. En torno a materia tributaria, ¿qué es lo que va a pasar? Un tema muy importante que incluso algunos senadores y diputados pidieron desechar de plano el debate, es que al menos la reintegración no será tema en esta discusión. Eso sí, tendrá un carácter recaudatorio que es muy importante, sobre todo en un sistema tributario que recauda recursos importantes para nuestro país. También pasemos a escuchar reacciones sobre aquello. No quiero entrar en detalle, pero obviamente la reintegración era un tema que nosotros dijimos, se abandonan los términos propuestos, pero tuvimos larga discusión respecto a cómo hacernos cargo de las pymes que quedaban en un mundo semi-integrado, cómo sacarlas de ahí, que era el objetivo compartido de ambos. Ese es uno de los temas. Y hay varios, ¿no? Pero yo te diría que hemos logrado limar aspereza en el camino y estamos bastante cerca, creo yo, me atrevería a decirlo, de lograr un acuerdo. Yo creo que han habido progreso. ¿Qué es lo que topamos? En tener claridad respecto a los alcances de las propuestas, porque a veces las palabras se pueden interpretar. Entonces necesitamos nosotros definir textos, que quede muy claro cuánto rinde cada medida, cuánto va a recaudar una medida y cuánto podría dejar de recaudar una medida. Y segundo, qué impacto tiene en los, si usted quiere, los bolsillos más grandes de Chile. Queremos estar claros en esas medidas que son lo que estamos conversando. Entonces yo puedo conversar con usted o con alguien y nos ponemos de acuerdo en general, pero cuando vamos a detallar, a los que yo entendí otra cosa. Y para evitar eso, es que aquí nadie va a anunciar nada hasta que no haya un marco de entendimiento claro. Y con esta información nos comenzamos a despedir. Reviva cada una de las noticias a través de nuestras redes sociales. Vamos a tomar contacto y le damos así el pase a nuestro periodista Cristian Reyes con sesión de comisión.